Mi hijo me miró con ojos que ya no reconocía y dijo las palabras que nunca imaginé escuchar. Papá, pide perdón a mi suegro, o sal de mi casa. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. El suegro de mi hijo cruzó los brazos con una sonrisa de satisfacción, convencido de que me había derrotado. Todos me miraban, esperando que me humillara, que bajara la cabeza, que me arrastrara pidiendo perdón por algo que ni siquiera había hecho mal. Respiré profundo, dije solo 2 palabras, y me fui. 14 días después, mi hijo apareció en la puerta de mi casa, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Y ahí comprendí que a veces la dignidad cuesta más al principio, pero al final es lo único que realmente vale la pena conservar. Me llamo Gerardo Ismael Rojas, tengo 55 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo y cómo él descubrió, demasiado tarde, el precio de traicionar a quien te dio todo. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, ayúdame a llegar a los 7,000 suscriptores. Presiona ese botón rojo de suscripción, es gratis, y me ayudas enormemente a seguir compartiendo estas historias reales que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y si puedes, déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. ¿México? ¿Colombia? ¿España? ¿Estados Unidos? Me encanta saber que estas historias nos conectan sin importar las fronteras. Y si llegamos a 300 likes en este video, sabré que estas historias sí valen la pena. Ahora sí, sigamos. Todo comenzó hace 3 años, cuando Esteban, mi único hijo, conoció a Regina Solís. Desde el primer momento, supe que esa mujer venía de un mundo muy diferente al nuestro. Ropa cara, modales refinados y un apellido que en la Ciudad de México significaba dinero, contactos y poder. Al principio, me alegré por él. Esteban siempre fue un buen muchacho, trabajador, inteligente. Si había encontrado a piso en alguien que lo hacía feliz, yo estaba feliz. Pero había algo en la forma en que Regina me miraba, como si midiera mi valor con cada palabra que yo decía, con cada gesto que hacía, y detrás de ella siempre estaba él, su padre, don Armando Solís, un hombre de negocios exitoso que jamás perdía la oportunidad de recordarte que él estaba arriba. Y tú, muy abajo. La primera vez que lo conocí, extendió su mano como quien hace un favor. Me miró de arriba abajo y dijo, «Así que tú eres el papá de Esteban. Qué bien que tu hijo haya podido superarse». Superarse, como si yo fuera un obstáculo que Esteban había tenido que vencer. Sonreí, estreché su mano y tragué mi orgullo, porque en ese momento todavía no sabía lo que vendría después. No sabía que esa familia no solo le quitaría a mi hijo, sino que lo convertiría en alguien que yo ya no reconocería. Pero todo eso empezó mucho antes. Para que entiendas por qué lo que pasó dolió tanto, necesito llevarte atrás en el tiempo. Necesito que conozcas quién fui, qué sacrifiqué y cuánto amé a ese niño que ahora me miraba como si yo fuera un estorbo. Esteban nació en mis brazos una fría madrugada de noviembre en un hospital público del centro de la Ciudad de México. Pesó apenas 3 kilos, pero cuando abrió esos ojitos negros y me miró, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Su mamá, mi Lucía, murió 2 años después. Cáncer. Fue rápido, cruel, y nos dejó solos a mí y a ese niño de apenas 2 años que todavía preguntaba por su mamá cada noche antes de dormir. No teníamos dinero, no teníamos familia cerca, solo nos teníamos el uno al otro. Yo trabajaba como técnico en refrigeración. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a Esteban con la vecina y salía a recorrer la ciudad reparando refrigeradores, aires acondicionados, lo que fuera. Llegaba a casa cuando ya era de noche, con las manos sucias de grasa y la espalda adolorida, pero siempre, siempre, llegaba con algo para él. Un juguete usado que encontraba en el mercado, un dulce, un cuento. Y nos sentábamos juntos en el sillón viejo de la sala y le leía hasta que se quedaba dormido en mi pecho. Esos fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los más hermosos, porque Esteban era todo para mí. Era mi razón para levantarme,
mi razón para no rendirme, mi razón para seguir creyendo que la vida valía la pena. Cuando cumplió 6 años, entró a la primaria. Yo me aseguré de que tuviera todo: uniformes limpios, útiles escolares, zapatos nuevos, aunque yo tuviera que usar los míos hasta que se rompieran las suelas. Esteban era inteligente, muy inteligente. Las maestras me lo decían en cada junta. Su hijo tiene un futuro brillante, señor Rojas. Solo necesita oportunidades. Y yo me juré que se las daría. Todas. Trabajé doble turno. Dejé de salir con amigos. Dejé de pensar en mí. Todo lo que ganaba iba para él. Su escuela, sus libros, su comida, su ropa. Cuando llegó a la secundaria, Esteban me dijo que quería estudiar ingeniería. Papá, quiero ser alguien. Quiero que estés orgulloso de mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mijo, ya estoy orgulloso de ti, y vas a ser ingeniero, te lo prometo. No sé cómo lo hice, pero lo logré. Conseguí más trabajos. Reparaba refrigeradores de día, hacía mantenimiento en edificios de noche. Dormía 4 horas. Comía lo que sobraba. Me enfermé varias veces, pero nunca dejé que Esteban lo supiera. Él estudió, sacó las mejores calificaciones, ganó becas, entró a la UNAM, una de las mejores universidades del país. El día que lo acompañé a su primer día de clases, caminamos juntos por Ciudad Universitaria, y él me tomó del hombro y me dijo: «Papá, todo esto es gracias a ti. Nunca lo voy a olvidar». Sentí que todo había valido la pena. Los años pasaron. Esteban se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa importante, empezó a ganar bien, se mudó a un departamento pequeño, pero decente, y yo seguí con mi vida sencilla, mi tallercito, mis clientes de siempre, mi casita, humilde en una colonia tranquila. Nos veíamos cada semana, comíamos juntos, me contaba de su trabajo, de sus planes. Yo lo escuchaba con el corazón lleno, sabiendo que todo el esfuerzo, todo el sacrificio había dado fruto. Éramos un equipo, padre e hijo, contra el mundo, hasta que llegó Regina. Al principio, Esteban me la presentó con emoción. «Papá, ella es Regina, es increíble, te va a encantar». Era bonita, elegante, bien hablada. Venía de una familia de dinero, eso se notaba a kilómetros. Pero intenté no juzgar. Si Esteban la amaba, yo la aceptaría. La invité a comer a mi casa. Preparé mole, arroz, tortillas hechas a mano. Puse mi mejor mantel, aunque estaba medio deshilachado. Regina llegó con una sonrisa educada, pero vi cómo miraba todo: las paredes despintadas, los muebles viejos, la mesa de madera rayada. Comió poco, habló menos, y cuando se fueron, escuché que le decía a Esteban en voz baja: «No sabía que habías crecido en un lugar tan simple». Simple. Esa palabra se me clavó en el pecho, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Esteban no la corrigió. Solo se rió nervioso y dijo: «Bueno, mi papá hizo lo que pudo». Esa noche no pude dormir, porque por primera vez en mi vida sentí que mi hijo se estaba avergonzando de mí. 6 meses después se casaron. La boda fue en un salón lujoso, con cientos de invitados que yo no conocía. La familia de Regina ocupó la mayor parte del lugar. Yo estuve sentado en una mesa al fondo, con algunos conocidos de Esteban. Cuando llegó el momento del vals con los padres, Esteban bailó con Regina y con la mamá de ella. A mí me tocó un abrazo rápido y una foto que nunca vi. Esa noche, don Armando Solís me encontró en la barra y me dijo con una copa en la mano: «Debo reconocer tu esfuerzo, Gerardo. Criaste a un muchacho que supo salir adelante. Ahora él está en buenas manos». Buenas manos, como si las mías no hubieran sido suficientes. Sonreí, asentí, y me fui a casa antes de que terminara la fiesta, porque algo dentro de mí ya sabía que todo había cambiado, y que el hijo que yo crié estaba empezando a desaparecer. Los primeros meses después de la boda, Esteban dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Antes me llamaba cada 2 días, ahora pasaba una semana, a veces 2, sin saber de él. Cuando finalmente hablábamos, sus respuestas eran cortas. «Sí, papá, todo bien, estoy ocupado. Regina y yo tenemos muchos compromisos». Compromisos.
Esa palabra empezó a reemplazar todo lo que antes era importante para nosotros. Dejamos de vernos los domingos. Ya no íbamos a desayunar juntos a nuestro puesto favorito de tamales. Ya no veíamos juntos los partidos de fútbol en mi sala. Ahora Esteban iba a restaurantes caros con la familia de Regina. Iba a reuniones sociales en clubes a los que yo jamás podría entrar. Viajaba a la playa, a viñedos, a lugares que solo conocía por la televisión. Y yo me quedaba en mi casa, esperando una llamada que llegaba cada vez menos. Un día me animé y lo invité a comer. «Mijo, hace mucho que no charlamos bien. ¿Por qué no vienes este domingo? Te hago tu mole favorito». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Papá, es que este domingo tenemos una comida con los papás de Regina. Es importante. ¿Otra vez, sí?» Otra vez. Esa promesa que nunca se cumplía. «Claro, mijo. No hay problema». Colgué y me quedé viendo el teléfono. Sentí un dolor en el pecho que no era físico. Era algo mucho peor. Era la certeza de que estaba perdiendo a mi hijo. Las cosas empeoraron cuando Esteban y Regina compraron una casa. No era cualquier casa. Era una residencia en una zona exclusiva al sur de la ciudad, con jardín, cochera para 3 autos y una fuente en la entrada. Me invitaron a conocerla. Llegué con un ramo de flores que compré en el mercado y una botella de vino barato, lo mejor que pude conseguir. Don Armando Solís ya estaba ahí. También la mamá de Regina, doña Estela, una mujer de lentes oscuros y pañuelo de seda, aunque estuviéramos adentro. «Gerardo, qué gusto verte», dijo don Armando con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «¿Trajiste flores? ¡Qué detalle tan pintoresco!». Pintoresco, otra palabra bonita para decir pobre. Regina tomó las flores con una sonrisa forzada. «Gracias, Gerardo. Las voy a poner en algún lado». «¿Algún lado?» Probablemente la basura. Me enseñaron la casa. Todo era grande, elegante, perfecto. Muebles importados, pisos de mármol, una cocina que parecía salida de una revista. Todo esto fue posible, gracias al apoyo de mi familia, dijo Regina tomando del brazo a Esteban. Mi papá le consiguió a Esteban el ascenso en la empresa. Ahora está en un puesto gerencial. ¿Gerencial?, pregunté sorprendido. Esteban no me había contado nada. «Sí, papá», dijo Esteban evitando mi mirada. «Es que todo pasó muy rápido». Don Armando se acercó y palmeó la espalda de mi hijo. «Este muchacho tiene futuro. Solo necesitaba las conexiones correctas. A veces el talento no es suficiente, ¿verdad, Gerardo? También se necesita posicionamiento social». Asentí en silencio, porque respondería me habría costado más de lo que estaba dispuesto a pagar. Esa tarde, durante la comida, me sentaron en la cabecera opuesta a don Armando. Esteban estaba a su lado, escuchando sus historias de negocios, riendo de sus chistes, haciéndose como si ese hombre fuera su mentor, su guía, su ejemplo a seguir. Yo solo comí en silencio. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó de mi trabajo. Nadie me preguntó nada. Era como si yo fuera un mueble más de la casa, presente pero invisible. Cuando terminó la comida, don Armando encendió un puro y dijo: «Esteban, hijo, tengo un negocio en Guadalajara que necesita supervisión. ¿Qué te parece acompañarme el próximo mes? Podemos llevar a Regina a hacer un viaje de ello». «Me encantaría, don Armando», respondió Esteban con entusiasmo. «Perfecto. Ya era hora de que empezaras a moverte en círculos más altos. No es que tu origen sea un problema, por supuesto, pero en los negocios la imagen lo es todo. Tu origen». Esa frase flotó en el aire como veneno. Miré a Esteban esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara de dónde venía. Pero solo bajó la mirada y asintió. Esa noche, cuando me despedí, Esteban me acompañó a la puerta. «Papá, gracias por venir. Mijos, ¿estás bien? Te veo diferente». «Estoy bien, papá. Solo es que mi vida cambió mucho, pero tú siempre vas a ser importante para mí. Siempre vas a ser importante. Tiempo futuro». Como una promesa que nunca se cumpliría. Lo abracé. Él apenas correspondió. Y cuando manejé de regreso a mi casa, lloré por primera vez en años, porque entendí que el hijo que yo crié, el niño que se quedaba dormido en mi pecho mientras le leía cuentos,
el joven que me prometió que nunca olvidaría todo lo que hice por él. Ese hijo ya no existía. Los meses siguientes fueron peores. Esteban dejó de llamar casi por completo. Solo recibía mensajes cortos en mi cumpleaños, en Navidad, en fechas obligatorias. Cuando yo intentaba llamarlo casi nunca contestaba, y cuando lo hacía siempre estaba ocupado. Un día me atreví a preguntarle: «Mijo, ¿hice algo mal? Siento que ya no quieres saber de mí». Hubo un suspiro largo del otro lado. «Papá, no es eso. Es solo que Regina y yo tenemos muchas responsabilidades. Y bueno, su familia es muy demandante. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo». La frase favorita de alguien que no quiere asumir su responsabilidad. «Claro, mijo, lo entiendo, pero no lo que es». Entendía. No entendía cómo alguien podía olvidar tanto, tan rápido. Un día, después de 3 meses sin verlo, Esteban me llamó. Su voz sonaba extrañamente animada. «Papá, tengo una propuesta para ti». «¿Qué pasa, mijo?» «Regina y yo lo hemos pensado bien. Estás solo en esa casa. Trabajas demasiado, ya estás grande. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra». Me quedé callado, procesando. «¿Vivir con ustedes?» «Sí, papá. Sería lo mejor. Así estarías más cómodo, más tranquilo, y nosotros podríamos cuidarte. Cuidarte. Como si yo fuera un anciano inválido». Algo en mi interior me advirtió que no era buena idea, pero la soledad pesaba, y la ilusión de recuperar a mi hijo era más fuerte que mi orgullo. «¿Estás seguro, mijo?» «Totalmente. Habla con Regina, ella también está de acuerdo». 2 semanas después, empaqué mis cosas y me mudé a la casa de mi hijo. No sabía que acababa de caminar directo hacia mi propia humillación. Los primeros días en la casa de Sa Esteban fueron extraños pero llevaderos. Me dieron un cuarto pequeño en la planta baja cerca de la cocina. No era malo, tenía una cama, un armario, un baño pequeño. Era más de lo que necesitaba. Intenté no estorbar. Me levantaba temprano, preparaba mi café, salía a trabajar, regresaba por la tarde, cenaba algo rápido y me encerraba en mi cuarto a ver televisión o leer. Pero con el paso de las semanas empecé a notar cosas. Regina nunca me hablaba directamente. Si necesitaba algo, se lo decía a Esteban y él me lo transmitía. «Papá, Regina dice que no dejes los trastes en el fregadero». «Papá, Regina prefiere que no uses la sala cuando ellos tienen visitas». «Papá, Regina dice que tu camioneta en la entrada no se ve bien. Puedes estacionarla en la calle». Mi camioneta. La misma que usé para llevar a Esteban a la escuela durante años. La misma que todavía funcionaba perfectamente. Ahora era un estorbo. Poco a poco, me fui sintiendo como un huésped incómodo en lugar de un padre. Bienvenido. Y entonces empezaron las cenas con la familia de Regina. Cada viernes, don Armando y doña Estela venían a cenar. Traían vino caro, hablaban de sus viajes, de sus inversiones, de la gente importante que conocían. Yo me sentaba al final de la mesa, comía en silencio y escuchaba. Al principio don Armando me ignoraba, pero con el tiempo empezó a hacer comentarios. «Gerardo, ¿todavía sigues reparando refrigeradores? ¿No has pensado en retirarte? Ya estás en edad, ¿no?» «Me gusta trabajar, don Armando. Me mantiene activo. Admirable. Aunque entre nosotros trabajar con las manos nunca fue mi estilo. Prefiero trabajar con la cabeza, ¿sabes?» Risas discretas alrededor de la mesa, Esteban entre ellos. En otra ocasión, mientras tomaban café después de la cena, don Armando me miró con esa sonrisa condescendiente que ya conocía bien. «Gerardo, dime algo. ¿Cómo le hiciste para que Esteban saliera tan bien? Porque, sin ofender, él es muy diferente a ti». «¿Diferente en qué sentido?», pregunté sintiendo cómo se me empezaba a cerrar la garganta. «Bueno, ya sabes, educado, refinado, con ambición. No todos los hijos heredan eso de sus padres. A veces la naturaleza se salta una generación». El silencio en la mesa fue sepulcral. Miré a Esteban. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a ese hombre que yo fui quien le pagó cada libro, cada colegiatura, cada maldito plato de comida que alguna vez comió. Pero Esteban solo bajó la mirada hacia su plato. Y Regina sonrió ligeramente.
como si lo que su padre acababa de decir fuera una simple verdad incómoda. Respiré hondo. Apreté los puños debajo de la mesa. Con todo respeto, don Armando, Esteban es quien es gracias a todo lo que yo le di. Tal vez no tuve dinero, pero tuve amor, dedicación y sacrificio, y eso vale más que cualquier apellido o cuenta bancaria. El ambiente se congeló. Don Armando dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Vaya, vaya, parece que tenemos un filósofo aquí. Qué bonito discurso, Gerardo. Pero la realidad es que si no fuera por mi familia, tu hijo estaría todavía atascado en un trabajito mediocre. Nosotros le dimos el empujón que necesitaba. Mi papá me dio todo lo que necesitaba, murmuré entre dientes. ¿Disculpa? Don Armando se inclinó hacia adelante. ¿Dijiste algo? Dije que mi papá me dio todo lo que necesitaba. Levanté la mirada, pero no fui yo quien habló. Fue Esteban. Por un segundo sentí una chispa de esperanza. Tal vez todavía quedaba algo del hijo que yo crié. Pero entonces Esteban agregó: «Pero papá, no puedes negar que la familia de Regina también ha sido fundamental. Gracias a don Armando tengo el puesto que tengo, la casa donde vivimos, las oportunidades que nunca hubiera tenido solo. Fundamental». Esa palabra fue como un puñal directo al corazón. Don Armando sonrió triunfante. «Así se habla, Esteban. Hay que ser realistas». Doña Estela asintió. «Exacto. La gratitud es una virtud. La gratitud, como si yo no mereciera nada de eso». Me levanté de la mesa. Ya no podía más. «Disculpen, estoy cansado, me voy a dormir». «Papá, espera», empezó a decir Esteban, pero no me detuve. Esa noche, acostado en mi cama, miré el techo durante horas. Las palabras de don Armando, la cobardía de Esteban, la indiferencia de Regina, todo daba vueltas en mi cabeza, y entendí algo doloroso pero necesario. Ya no era bienvenido ahí. Tal vez nunca lo fui. Pero lo que pasó la semana siguiente fue mucho peor. Era domingo por la tarde. Toda la familia estaba reunida. Don Armando, doña Estela, Regina, Esteban y yo. Estábamos en la terraza tomando limonada. Don Armando estaba contando una historia sobre un negocio que cerró, alardeando de lo inteligente que había sido. Yo estaba callado, como siempre, hasta que don Armando me involucró directamente. «Gerardo, tú que has trabajado tanto con tus manos, dime, ¿crees que el trabajo manual sigue siendo relevante en pleno siglo XXI? Porque yo creo que es cosa del pasado». «No», respondí de inmediato, pero él insistió. «Vamos, no seas tímido, comparte tu sabiduría con nosotros». Sentí la burla en su voz. «El trabajo manual», dije lentamente, «siempre será necesario, porque alguien tiene que hacer las cosas mientras otros solo hablan de ellas». Silencio tenso. Don Armando entrecerró los ojos. «¿Me estás llamando inútil?» «No, solo digo que todos los trabajos tienen valor. Pues yo digo que algunos tienen más valor que otros. Y el tuyo, francamente, no es uno de ellos». Me puse de pie. «Con permiso. Siéntate». La voz de don Armando fue como un látigo. «No te estoy dando permiso de irte. Todavía no terminamos esta conversación». Yo sí terminé. «Papá, por favor», intervino Esteban, pero su voz era débil, sin autoridad. Don Armando se puso de pie también, acercándose a mí. «Mira, Gerardo, seamos sinceros. Estás aquí por caridad. Esta no es tu casa. Esta es la casa de mi yerno, que yo ayudé a construir. Así que si quieres seguir viviendo aquí, vas a aprender a mostrar respeto». El silencio que siguió fue ensordecedor, y entonces Esteban dijo las palabras que jamás olvidaré. «Papá, creo que don Armando tiene razón. Te has pasado de la raya. Deberías pedirle perdón». Me quedé paralizado. «¿Qué dijiste?» «Que le pidas perdón a mi suegro. Ha sido muy generoso con nosotros, contigo también, y tú solo lo provocas». Miré a mi hijo. Realmente lo miré, y ya no vi al niño que cargué en brazos. No vi al joven que me prometió que nunca me olvidaría. Vi extraño. Don Armando cruzó los brazos, sonriendo con suficiencia. Regina miraba con frialdad. Doña Estela negaba con la cabeza, como decepcionada. Y Esteban, mi hijo, esperaba que me humillara. Respiré profundo. Me puse de pie lentamente y dije solo 2 palabras. «Ya váyanse».
El rostro de Esteban se descompuso. ¿Qué? Ya váyanse, todos, de mi vista. Don Armando rió con desprecio. Esta ni siquiera es tu casa, Gerardo. Lo sé, por eso me voy yo. Caminé hacia mi cuarto, empaqué lo esencial en una maleta y salí de esa casa sin mirar atrás. Esteban me siguió hasta la puerta. Papá, espera, ¿a dónde vas? Lejos de aquí, lejos de gente que no me respeta. Pero papá, yo solo quería que hubiera paz. Lo miré una última vez. La paz no se consigue sacrificando tu dignidad, Esteban, pero eso ya lo sabrás algún día. Subí a mi camioneta y me fui. En el espejo retrovisor vi a mi hijo parado en la entrada, inmóvil. Pero ya no sentí nada, porque en ese momento Esteban dejó de ser mi hijo, y yo dejé de ser el hombre que se dejaba pisotear. Volví a mi casa esa noche con el corazón partido, pero con la cabeza en alto. La casita estaba tal como la había dejado, pequeña, sencilla, pero mía. Nadie podía decirme qué hacer ahí. Nadie podía humillarme en mi propio techo. Me senté en el sillón viejo de la sala, el mismo donde Esteban y yo veíamos los partidos de fútbol, y dejé que el silencio me envolviera. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo tenía claridad. Los primeros días fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente. Esteban me llamaba una y otra vez. Dejaba mensajes de voz, mensajes de texto. Papá, por favor, hablemos. Papá, no quise que las cosas terminaran así. Papá, Regina dice que podemos arreglarlo. Regina dice, siempre Regina, siempre alguien más tomando las decisiones por mi hijo. No contesté. No porque quisiera castigarlo, sino porque sabía que hablar en ese momento no serviría de nada. Él todavía no entendía, y las palabras no enseñan. Solo las consecuencias lo hacen. Volví a mi rutina. Trabajo, casa, pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. Ya no trabajaba solo para sobrevivir. Trabajaba con propósito. Me concentré en mis clientes, en hacer las cosas bien, en ser el mejor en mi oficio. Y algo curioso empezó a pasar. La gente comenzó a recomendarme más. Un cliente me refirió a otro, y ese a otro más. En cuestión de semanas, tenía más trabajo del que podía atender. Incluso contraté a un ayudante, un muchacho, joven que me recordaba a Esteban cuando tenía 20 años. Hambriento de aprender, respetuoso, agradecido. Me di cuenta de algo que había olvidado durante años. Yo era bueno en lo que hacía, muy bueno. Y no necesitaba el apellido de nadie, ni las conexiones de nadie para demostrarlo. Una tarde, mientras tomaba un café en un puesto cerca del mercado, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señor Gerardo Rojas? Sí, soy yo. Mi nombre es Julián Medina, soy contador. Un cliente me refirió con usted porque necesito trabajo en mi oficina, pero también necesito hablar con usted sobre otro asunto. Algo en su tono me puso alerta. ¿De qué se trata? Preferiría hablar en persona. ¿Tiene tiempo esta semana? Nos vimos 2 días después en una cafetería del centro. Julián era un hombre de unos 40 años, serio, con lentes y una carpeta bajo el brazo. Después de pedir café, fue directo al grano. Señor Rojas, voy a ser honesto con usted. Yo trabajé durante 5 años como contador externo para Grupo Solís, la empresa de don Armando Solís. Se me heló la sangre. ¿Lo conoce? Demasiado bien. Y por eso renuncié hace 6 meses. Julián abrió la carpeta y sacó varios documentos. Don Armando Solís es un fraude. Ha estado evadiendo impuestos durante años, falsificando registros contables, desviando fondos de sus propias empresas. Le pedí varias veces que corrigiera las irregularidades, pero él me amenazó. Me dijo que si hablaba, arruinaría mi carrera. Me quedé callado, procesando. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Julián me miró fijamente. Porque sé quién es usted. Sé que su hijo está casado con la hija de don Armando, y sé que ese hombre usa a la gente como peones. No quiero que su hijo termine siendo uno más de sus víctimas. Mi hijo ya no me escucha, dije con amargura. Tal vez no ahora, pero cuando todo se derrumbe, y créame, se va a derrumbar, él va a necesitar saber la verdad. Julián deslizó la carpeta hacia mí.
Hice copias de todo antes de irme. Estados financieros, correos comprometedores, facturas falsas. Esto es suficiente para hundir a don Armando si llega a las autoridades correctas. ¿Y por qué no lo hace usted mismo? Porque me amenazó. Tiene contactos, abogados, pero si esta información llega anónimamente a las autoridades fiscales, él no podrá detenerlo. Me quedé viendo la carpeta como si fuera una bomba. Yo no busco venganza, dije lentamente. No se trata de venganza, señor Rojas. Se trata de justicia. Ese hombre ha destruido negocios, ha engañado a socios, ha arruinado familias, y ahora tiene a su hijo bajo su control. ¿Cuánto tiempo cree que pasará antes de que Esteban también caiga en sus redes sucias? Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. No hice nada con la carpeta. La guardé en un cajón de mi casa sin abrir, como si fuera una granada sin detonar. Pero el universo tiene formas extrañas de actuar. 2 semanas después de esa conversación, las noticias explotaron. Un medio de investigación publicó un reportaje devastador sobre Grupo Solís. Fraude fiscal, desvío de fondos, sociedades fantasma. Todo estaba ahí, con documentos, testimonios, pruebas. No fui yo quien filtró la información. Julián tampoco. Resultó que otro exempleado, harto de las amenazas y los abusos, había ido directo a la prensa con su propia evidencia. Pero el resultado fue el mismo. El escándalo fue nacional. Las autoridades abrieron investigaciones. Los socios de don Armando huyeron como ratas. Las cuentas bancarias fueron congeladas. Y la familia Solís, que había vivido durante décadas en la cima, comenzó a desmoronarse. Vi las noticias en la televisión de mi sala, con el mismo café de siempre en la mano. No sentí alegría, no sentí satisfacción, solo sentí claridad, porque me di cuenta de que yo no necesitaba hacer nada. La verdad siempre encuentra su camino. La soberbia siempre encuentra su caída. Y los que construyen su vida sobre mentiras y apariencias, tarde o temprano, lo pierden todo. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Esteban. Esta vez contesté. «Papá». Su voz estaba rota, temblorosa, asustada. «¿Qué pasa, Esteban?» «Papá, yo necesito hablar contigo. Todo se está cayendo a pedazos. Don Armando está siendo investigado. La empresa está en quiebra, Regina está desesperada y yo no sé qué hacer». Respiré hondo. «¿Y qué quieres que haga yo?» «No lo sé, papá. Solo necesito verte. Por favor». Hubo un silencio largo. «Nos vemos mañana. Solíamos desayunar a las 9 en la cafetería. Gracias, papá, gracias». Colgué y me quedé mirando la ventana sabiendo que mañana no sería una reconciliación, sería un ajuste de cuentas. Llegué a la cafetería 5 minutos antes de las 9. Pedí mi café negro de siempre y me senté en una mesa junto a la ventana, la misma donde Esteban y yo solíamos sentarnos cuando él era estudiante. En ese entonces, él me contaba de sus sueños, de sus proyectos, de todo lo que quería lograr, y yo lo escuchaba con el corazón lleno, sabiendo que cada sacrificio había valido la pena. Ahora esperaba a un hombre que apenas reconocía. Esteban llegó 10 minutos tarde. Se veía demacrado, con ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Ya no era el ejecutivo impecable que se paseaba con don Armando. Era solo un hombre asustado. Se sentó frente a mí sin decir nada. El mesero se acercó, pero Esteban negó con la cabeza. No quería nada. Nos quedamos en silencio durante 1 minuto completo. Yo no iba a hablar primero. Esto era suyo. Finalmente habló. «Papá, yo no sé por dónde empezar». «Empieza por el principio, Esteban. ¿Qué pasó?». Suspiró temblorosamente. «Todo se vino abajo. Don Armando está siendo investigado por fraude. Congelaron las cuentas de la empresa. Los socios lo demandaron. La casa... Papá, la casa está a nombre de la empresa. La van a embargar». Asentí en silencio. «Yo perdí mi trabajo», continuó, con la voz quebrándose. «El puesto que tenía era parte del esquema de don Armando. Cuando todo explotó me despidieron inmediatamente. Dicen que estoy siendo investigado también, aunque yo no sabía nada. Lo juro, papá, yo no sabía nada». «¿Y Regina?». Su rostro se endureció. «Regina,
Regina me culpa. Dice que si yo hubiera sido más inteligente, hubiera visto las señales. Dice que su familia está arruinado por mi culpa, porque yo no los protegí. ¿Por tu culpa?, repetí, incrédulo. Sí, ella ya no me habla como antes. Sus papás tampoco. Don Armando me dijo que yo era un imbécil que me usó porque era fácil de manipular. Y Regina está considerando el divorcio. Se cubrió el rostro con las manos. Y por primera vez en años vi a mi hijo llorar. Llorar de verdad, como cuando era niño y se caía y corría a mis brazos para que lo consolara. Pero ahora yo no me moví. Papá, lo perdí todo. El trabajo, la casa, mi matrimonio. No tengo nada. Y lo único que puedo pensar es en todo lo que te hice, en cómo te traté, en cómo dejé que te humillaran y no hice nada. Sus lágrimas caían sobre la mesa. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Y ahora estoy pagando por ello. Me quedé callado, viendo a este hombre roto frente a mí. Parte de mí quería abrazarlo. Parte de mí quería decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la que había sido pisoteada, humillada, ignorada, esa parte necesitaba que él entendiera. Esteban, dije finalmente, con voz calmada pero firme, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Levantó la mirada con los ojos rojos. Yo nunca tuve nada, ni dinero, ni apellido, ni conexiones, pero siempre tuve dignidad. Siempre supe quién era y de dónde venía. Nunca me avergoncé de mi trabajo, de mi vida, de mi historia. Hice una pausa. Tú lo tenías todo: educación, oportunidades, un padre que se mató trabajando para darte una vida mejor. Pero lo cambiaste por apariencias, por una familia que te usó, por un apellido que no valía nada sin honor. Lo sé, papá, lo sé. No, no lo sabes, porque si lo supieras, nunca hubieras permitido que ese hombre me hablara así. Nunca me hubieras pedido que me humillara pidiendo perdón por algo que no hice. Nunca hubieras elegido a extraños sobre tu propia sangre. Mi voz se endureció. Yo te di todo, Esteban, todo, y cuando más me necesitaste demostrar que valió la pena, me abandonaste. Papá, por favor. ¿Pero sabes qué es lo irónico de todo esto?, continué. Que don Armando tenía razón en algo. Él dijo que tú eras muy diferente a mí, y tenía razón, porque yo jamás hubiera traicionado a alguien que lo dio todo por mí. El silencio que siguió fue brutal. Esteban sollozaba con la cabeza baja, destrozado, y yo me sentí vacío. No sentí venganza, no sentí satisfacción, solo sentí tristeza por el hijo que pudo haber sido y ya no era. ¿Qué voy a hacer, papá?, susurró. No tengo a dónde ir, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Y viniste conmigo esperando que te resuelva la vida? Levantó la mirada, sorprendido por mi tono. Yo pensé que tal vez sí que podría quedarme contigo un tiempo, hasta que me recupere. Negué con la cabeza lentamente. No, Esteban, no puedes. ¿Qué? Papá, soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, pero también eres un adulto que tomó sus decisiones, y ahora tienes que vivir con ellas. No puedes hablar en serio, no tengo a nadie más. Tienes a Regina, tienes a don Armando, tienes a toda esa familia que era tan importante para ti. Ve con ellos. Ellos me dieron la espalda. ¿Y qué se siente, Esteban? ¿Qué se siente que te den la espalda las personas en las que confiaste? Se quedó mudo. Ahora entiendes cómo me sentí yo. Me puse de pie. Saqué mi cartera y dejé dinero para el café. Papá, por favor, no te vayas, suplicó. Te necesito. Me necesitabas hace meses, Esteban, cuando me humillaron en tu casa, cuando tu suegro me insultó, cuando me pediste que me arrastrara pidiendo perdón. Ahí me necesitabas, para defenderme, para recordar todo lo que hice por ti. Caminé hacia la puerta. Papá, me detuve sin voltear. Te perdono, Esteban, porque eres mi hijo y siempre lo serás. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vas a aprender a pararte por ti mismo, sin apellidos, sin conexiones, sin nadie que te resuelva la vida.
Vas a aprender lo que yo tuve que aprender cuando tu mamá murió, que la vida no te regala nada, que tienes que ganártelo todo, y que la dignidad no se compra ni se vende. Salí de la cafetería sin mirar atrás. En la calle respiré hondo. El aire frío de la mañana me llenó los pulmones, y por primera vez en meses me sentí libre, libre del peso de un hijo que no me valoraba, libre de la necesidad de ser aceptado por gente que nunca me respetó, libre de vivir para otros y no para mí mismo. Subí a mi camioneta y arranqué. Y mientras manejaba de regreso a mi casa, una sonrisa pequeña apareció en mi rostro, porque sabía que acababa de darle a mi hijo la lección más importante de su vida, y esta vez no había nadie más que pudiera enseñársela, solo el dolor, solo la consecuencia, solo la vida misma. Pasaron 2 meses en los que no supe nada de Esteban. No me llamó, no me buscó, y yo tampoco lo busqué a él. Seguí con mi vida. Mi negocio crecía, contraté a otro ayudante, compré equipo nuevo, incluso empecé a dar mantenimiento a restaurantes y hoteles pequeños. La vida me sonreía de nuevo, y esta vez era una vida que yo había construido solo, sin depender de nadie, sin pedir permiso, sin bajar la cabeza. Una tarde de sábado, mientras revisaba las cuentas en mi taller, alguien tocó la puerta. Era Esteban, pero no era el mismo hombre roto que vi en la cafetería. Traía ropa sencilla pero limpia, el cabello corto y bien peinado. Había perdido peso, pero se veía diferente, más real, más humano. «Hola, papá», dijo con voz suave. «Esteban», asentí, sin mostrar emoción. «¿Puedo pasar?» «Es tu decisión». Entró lentamente, mirando el taller. «Se ve bien». Gesto, más grande que antes. «He trabajado duro». Se quedó callado unos segundos, luego habló. «Papá, no vine a pedirte nada, solo vine a decirte algo». Me crucé de brazos esperando. «Tenías razón, en todo. Fui un cobarde, fui un ingrato, y me merecía todo lo que pasó». Hizo una pausa. «Después de que hablamos, Regina me dejó. Se fue a Monterrey con lo que quedaba de su familia. No volvió a contestar mis llamadas. Don Armando está en la cárcel, esperando juicio, y yo me quedé solo. Y tuve que empezar de cero. Busqué trabajo, me rechazaron en todos lados por el escándalo. Finalmente conseguí un puesto en una ferretería, acomodando cajas. Gano una fracción de lo que ganaba antes. Rento un cuarto en una casa compartida. ¿Y sabes qué, papá?». Me miró a los ojos. «Es lo mejor que me pudo haber pasado». Levanté una ceja, sorprendido. «Porque por primera vez en años estoy viviendo mi propia vida. No la vida que Regina quería, no la vida que don Armando diseñó. Mi vida, y aunque es difícil, aunque no tengo casi nada, tengo paz». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. «Y entendí lo que tú hiciste por mí toda tu vida, papá. Trabajar hasta el cansancio, sacrificar todo solo para que yo tuviera lo que tú nunca tuviste. Y yo lo desprecié. Desprecié tu esfuerzo. Te desprecié a ti». Se le quebró la voz. «Y no espero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Solo quería que supieras que lo lamento, de verdad, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú merecías que fuera». El silencio llenó el taller. Yo me quedé viendo a mi hijo, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en sus ojos que había desaparecido. Vi humildad, vi arrepentimiento genuino, vi a un hombre que había caído y estaba aprendiendo a levantarse. Me acerqué lentamente, puse mi mano en su hombro. «Esteban, ya te perdoné, te lo dije aquella vez y era verdad, pero el perdón no borra lo que pasó, y las relaciones no se reconstruyen con palabras, se reconstruyen con acciones, con tiempo, con respeto». Él asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo sé, papá, y no tengo prisa. Solo quiero que sepas que voy a hacer las cosas bien, a mi manera, sin atajos, sin apellidos, sin mentiras». Sonreí por primera vez. «Así se habla. ¿Crees que algún día podamos volver a desayunar juntos?». Lo pensé por un momento. «Tal vez, cuando demuestres que aprendiste la lección». «No, con palabras, con hechos».
Lo haré, te lo prometo. Nos quedamos ahí, parados en el taller, padre e hijo, separados por el dolor pero unidos por la sangre. Y aunque sabía que la relación nunca sería la misma, también sabía que tal vez, solo tal vez, podía convertirse en algo más fuerte. Algo basado en respeto mutuo, en honestidad, en dignidad. Esteban se despidió y se fue. Lo vi alejarse por la calle, caminando con la cabeza en alto, aunque no tenía nada. Y me di cuenta de algo hermoso. Mi hijo finalmente estaba aprendiendo lo que yo siempre traté de enseñarle, que el valor de un hombre no está en su apellido, ni en su cuenta bancaria, ni en la familia de su esposa. Está en su carácter, en su dignidad, en su capacidad de levantarse cuando todo se derrumba. Y esa lección, tarde o temprano, todos la aprendemos. Algunos la aprenden de sus padres, otros la aprenden de la vida, y unos pocos afortunados la aprenden de ambos. Cerré la puerta del taller y me serví un café. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, y yo, Gerardo Ismael Rojas, 55 años, técnico en refrigeración, padre, hombre de honor, finalmente estaba en paz. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Porque todos necesitamos recordar que la dignidad no se negocia, que el respeto se gana, y que las relaciones verdaderas se construyen sobre bases reales, no sobre apariencias. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.